Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayer y hoy les traigo este hermoso halter top con este diseño hermoso en el centro de punto caladito. Este halter lo empezamos a tejer de la parte de arriba, luego vamos aumentando puntos hasta llegar al largo deseado. Vamos a ir haciendo aumento de lado a lado hasta tener el ancho que nosotros querramos. Va sujetado con tiras hacia arriba y con estas tiras que van amarradas hacia la espalda. Bueno, los dejo con el paso a paso y los materiales que vamos a utilizar. Lo vamos a tejer con este hilo que es de la marca, Penguin. El fabricante recomienda tejerlo con un ganchillo número 2. Y su composición es 100% acrílico. Aquí les muestro el hilo para que vean qué tan delgado es muy delgadito. Yo lo voy a tejer con un ganchillo número 2. También vamos a utilizar unas tijeras. Y yo voy a tejer este halter top con hebra doble. Ahí les muestro. Voy a utilizar 2 ovillos. Ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a empezar. Vamos a subir una tira de cadenas hasta tener un largo de 15 centímetros. Exactamente cuántas cadenitas yo realicé. Ya terminé mi tira de cadenas, aquí les muestro, mide exactamente 15 centímetros y en total hice 44 cadenitas. Vamos a agarrar nuestro hilo, aquí les muestro la cadenita. Ahora vamos a subir 2 cadenitas más, cargamos nuestro ganchillo y nos vamos a meter en la cadenita número 5 contando desde el ganchillo. Y ahí tenemos los 2 primeros puntos altos. Vamos a hacer otro más. En total vamos a hacer 16 puntos altos, haciendo un punto alto en cada cadenita de base. Voy a seguir haciendo los puntos que me faltan hasta llegar hasta el número 16 y regreso para decirle que continúa. Aquí terminé de hacer mis 16 puntos altos. Ahora vamos a subir una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Nuevamente una cadenita al aire, cargamos, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Nuevamente una cadenita, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Y así nos va quedando. Nuevamente un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Va 1, 2, 3 y 4 espacios. En total tenemos que dejar 6. Nos faltarían 2. Una cadenita al aire, un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente un punto alto. Y ahora sí, ahí tenemos los 16 puntos altos que hicimos al comienzo y luego hacemos el punto calado. En total nos tienen que quedar 6 cuadritos y ahora toca hacer 16 puntos altos de este lado para terminar la vuelta. Ya este punto alto que hicimos nos cuenta como el primero, hacemos el segundo punto alto y así hasta tener 16 puntos altos. Voy a adelantar y cuando culmine la vuelta regreso para decirle qué vamos a hacer en la vuelta número 2. Y culminé mi vuelta número 1. Así les tiene que quedar 16 puntos altos, 6 cuadritos y 16 puntos altos. Le tiene que dar exacto la cantidad de puntos que le estoy dando.
Para empezar estas y todas las vueltas de ahora en adelante vamos a subir 3 cadenitas que nos cuenta como nuestro primer punto alto, giramos nuestro tejido y vamos a realizar nuevamente los 16 puntos altos, uno en cada punto de base. Llevamos 2, vamos a hacer el número 3 y así sucesivamente hasta tener los 16 puntos altos. Cuando llegue acá, regreso para decirle cómo vamos a hacer aquí en los cuadritos. Ya terminé los 16 puntos altos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a subir una cadenita al aire, cargamos nuestro ganchillo y vamos a hacer un punto alto en este mismo punto de alto que hicimos en la vuelta anterior. Y hacemos nuestro primer punto alto. Nuevamente una cadenita al aire y un punto alto encima de este punto alto que está acá. Así nos está quedando un cuadrito bajo de cada cuadrito, una cadena al aire, un punto alto, una cadenita al aire y en total tenemos que hacer 6 cuadritos, los mismos 6 cuadritos que hicimos al comienzo. Seguimos haciendo un punto alto, una cadenita, nuevamente hacemos un punto alto, hacemos una cadenita al aire y hacemos un punto alto aquí. Y ahí en total nos quedan los 6 cuadritos, uno abajo de cada cuadrito. Igual los 6 que hicimos en la vuelta anterior. Ahí se ven, uno bajo de cada uno. Ahora nos toca, para terminar esta vuelta, realizar los 16 puntos altos. Y empezamos haciendo el punto alto. Y como ya ustedes saben hacer el punto alto, voy a adelantar mi video hasta llegar acá. Aquí terminé de hacer mi segunda vuelta. Hicimos 16 puntos altos de este lado y de este lado y los 6 cuadritos. Ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta, que esta vuelta es la que vamos a repetir de ahora en adelante. Empezamos subiendo las 3 cadenitas. Giramos nuestro tejido. A partir de esta vuelta vamos a repetir altos de este lado, puntos altos de este lado y en el centro siempre tienen que quedar los 6 cuadritos. Hicimos 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto. En el siguiente vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos nuestro segundo punto para completar nuestro aumento. Y ahora normalmente vamos a hacer un punto alto en cada punto de base hasta llegar acá al centro. Y seguimos haciendo un punto en cada punto de base. Y aquí estoy terminando mi último punto. En total me salieron 17 puntos altos. Porque recuérdense que realizamos un aumento en el segundo punto. Aquí en los cuadritos, siempre en todas las vueltas vamos a hacer lo mismo. Hacemos una cadenita al aire, cargamos nuestro ganchillo y hacemos un punto alto en este punto alto que está acá. Nuevamente, una cadena al aire. Y en el siguiente punto alto, un punto alto. En todas las vueltas siempre les tienes que quedar 6 cuadritos hasta el final del tejido. Eso sí no se va a modificar. Siempre el diseño tiene que quedar igual. Hacemos una cadena al aire, el punto alto, una cadenita al aire y el último punto alto del diseño del centro para que me queden los 6 cuadritos. Les muestro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos, igual que hicimos en la primera vuelta.
todas las vueltas tienen que quedar igual los 6 cuadritos. Un punto alto en cada punto de base hasta llegar al penúltimo punto, porque aquí en el penúltimo tenemos que hacer un aumento. Entonces voy a tejer hasta llegar a mi penúltimo punto y regreso. Aquí llegué a donde tengo mi penúltimo punto. Aquí realicé un punto en cada punto de base y aquí en mi penúltimo voy a hacer un aumento. Voy a realizar 2 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos el primero y el segundo en el mismo espacio para formar mi aumento. Y terminamos haciendo un punto alto aquí en la tercera cadenita. Y terminamos nuestra vuelta número 3. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por todo el largo del top. Vamos a hacer un aumento al comienzo y un aumento al final. Y el centro siempre va a quedar igual los 6 cuadritos. Estos aumentos de cada extremo se van haciendo para que nuestro halter top vaya creciendo. Vamos a hacer vueltas y vueltas hasta llegar a la medida deseada. Yo voy a seguir haciendo vueltas hasta el largo del top que yo quiero. Voy a continuar y ya les digo exactamente cuántas vueltas realicé. Ya aquí terminé, en total hice 31 vueltas. Mire que en el centro siempre me quedaron los 6 cuadritos. Y vamos a hacerle un borde por este lado para que quede como más bonito, más pulidito. Y lo vamos a realizar en puntos bajos por todo el alrededor del halter. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer los puntos bajos. Vamos a hacer una cadenita al aire para dar altura. Y dentro de este espacio vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Hacemos nuestro segundo punto bajo acá en este espacio. El siguiente en este espacio. Y esa es toda la secuencia que vamos a hacer por todo el borde del halter. Un punto bajo en cada espacio disponible. Así como te estoy mostrando en este espacio. Otro punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. En este punto, un punto bajo. Y así les tiene que ir quedando. Lo vamos a hacer por todo este borde del halter. Todo completo hasta llegar nuevamente acá. Voy a seguir avanzando haciendo un punto bajo en cada espacio disponible. Y ya les muestro. Regresé para mostrarles cómo vamos a hacer aquí en el diseño del centro. Terminamos haciendo un punto bajo aquí dentro del espacio. Vamos a hacer un punto bajo en el punto alto, un punto bajo dentro del espacio, un punto bajo en el punto alto, un punto bajo, y así vamos a hacer por toda esta parte del diseño del centro el borde del punto bajo. Dentro del espacio, un punto bajo, en el punto alto, realizamos el punto bajo. Ahí está. Dentro del espacio, en el espacio, y así nos quedó en la parte del centro. Luego vamos a terminar haciendo el punto alto por toda la parte del halter. Igual como hicimos aquí arriba, lo vamos a hacer aquí abajo. Dentro del espacio un punto bajo, en el punto alto un punto bajo, y todo hasta llegar hasta acá.
Ya terminé de hacer todo mi borde. Ahora vamos a hacer una tira de cadena. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a realizar un total de 200 cadenitas. Voy a adelantar estas 200 cadenitas y ya regreso. Ya aquí terminé de hacer toda mi tira de cadena. Ahora el siguiente paso es, vamos a una cadenita de más y nos vamos a devolver en punto deslizado. En el siguiente punto realizamos nuevamente un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado y esta es la secuencia que vamos a hacer por toda la tira de cadena. Vamos a realizar un punto deslizado en cada cadenita de base. Aquí terminé de hacer todos mis puntos deslizados por toda la tira de cadena. Mira cómo se ve el cordón más reforzado. Ahora vamos a realizar un borde con punto picot. Nos vamos a deslizar al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado para fijar bien nuestra cadenita y vamos a subir 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Nos devolvemos a la cadenita número 3 para formar nuestro punto picot y vamos a fijar nuestro punto en el número 4, 1, 2, 3 y en el número 4 lo fijamos con un punto deslizado y ahí fijamos nuestro punto picot. ¿Se ve? Vamos a repetirlo nuevamente, vamos a subir 1, 2, 3 y 4 cadenitas, nos devolvemos a la cadenita número 3 contando desde el ganchillo, formamos nuestro punto picot y lo vamos a fijar en el punto número 4 y ahí queda fijado. Nuevamente vamos a repetir 1, 2, 3 y 4 cadenitas, nos devolvemos a la número 3 para formar nuestro punto picot y lo vamos a fijar en el número 4 con un punto deslizado. Y esa es toda la secuencia que vamos a hacer por todo este borde. Vamos a hacer puntos picot hasta llegar acá a esta punta. Voy a avanzar todos estos puntos picot que me faltan y cuando llegue aquí a la punta regreso para mostrarle que sigue. Ya aquí terminé todo mi borde, mira qué bello se ve. Llegué aquí a mi punta, se ve muy bonito, a mí me encanta mucho este punto. Creo que es mi punto preferido para terminar todos mis proyectos. Ahora vamos a realizar una tira de cadena igual como hicimos acá. Y vamos a subir, en total vamos a realizar 100 cadenitas. Voy a avanzar esas 100 cadenitas. Y recuerden, cuando lleguemos a la número 100 hacemos una cadenita de más y nos devolvemos con punto deslizado para reforzar más nuestra tira como hicimos en este lado. Luego seguimos haciendo la secuencia de un punto picot. Ya terminé aquí mi tira de cadenas. Me devolví con punto deslizado. Y ahora vamos a pasarnos al siguiente punto con un punto deslizado para fijar nuestras cadenitas. Vamos a hacer igual este borde por toda esta parte de aquí arriba del halter. Vamos a subir 4 cadenitas. Nos devolvemos en la número 3 para formar nuestro punto picot. Igual contamos 1, 2, 3 y en el número 4 fijamos con punto deslizado. Vamos a volver a mostrarle para luego seguir solita todo el borde para no estar repitiendo siempre lo mismo. Fijamos nuestro punto picot y así nos queda. Vamos a repetir todo ese borde por toda esta parte, llegamos a esta esquina, hacemos nuestra tira de cadena, nos devolvemos con punto deslizado,
Seguimos el borde por este lado, llegamos aquí, hacemos la tira de cadena de 200 cadenitas, nos devolvemos con punto deslizado y hacemos el mismo borde por la parte de abajo. Voy a avanzar toda esa parte y ya regreso para mostrarles ya con las tiras y el borde del punto picot terminado. Voy a avanzar. Ya aquí terminé mis halter, terminé mis tiras que me faltaba de este lado, la de este extremo, hice punto picot por la parte de abajo y así nos quedó. Si tú quieres que tu halter top quede más largo, solamente tienes que repetir las vueltas que necesites hasta llegar al largo deseado. Y eso es todo por el video. Espero les haya gustado. Vieron que fue muy fácil y sencillo. No lleva mucho material y se hace en una tarde, lo puedes realizar. Los invito a que se suscriban a mi canal, me apoyen con un like, compartan y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.